absurda, que sea burda, que carezca a veces de sentido común para todos, porque a partir de ello clarificamos mediante el lenguaje y mediante la enseñanza de la Iglesia aquellos aspectos que en un momento determinado nos hacen fortalecer no solamente la fe o la creencia, sino fortalecer en que la Iglesia de Cristo es a la que nosotros pertenecemos. Entonces, no hay ninguna pregunta fuera de lugar, no hay ninguna aportación que en un momento determinado dentro del margen se pueda realizar. Y yo prefiero que en este primer momento, como iniciativa, antes de seguir formulando lo que ya hemos llegado, porque ya llevamos varios números, por lo menos 100 números del Catecismo de la Iglesia Católica, y todavía no pasamos de la primera parte. Si hay alguna duda de lo que hemos visto, o hay alguna duda de alguna pregunta en el intercambio personal que ustedes tienen con alguna gente, les hace no dudar de la fe, sino esclarecer bien lo que a veces no se comprende, o lo que en ocasiones nos quieren hacer entender que estamos equivocados. Así es que yo espero preguntas, yo sugiero que ustedes salgan con esto. No sé si ya estás transmitiendo, Imelda. No sé si se conectó Uriel, porque Uriel de repente tiene alguna pregunta. No. Si le hablas mejor también, y si tiene alguna duda para Uriel Torres. Sí lo tienes el mi sobrino, ¿verdad? Ah, lo tienes, sí. ¿Se sabe el teléfono? Sí, dile que sí, que voy a tener clase, que si tiene alguna duda con alguna pregunta, porque luego sus preguntas son más hacia allá de lo que se ve. Pero por el momento, ¿alguien tiene alguna pregunta? ¿Alguien que haya escuchado a lo largo? Hemos escuchado algunas intervenciones de Cruzita y de doña Lupita, y ahorita no las veo, que también se me hacen importantes, porque me dijeron, dicen y no sé qué tantas cosas. Espero que queden claras. No hay ninguna pregunta absurda. Entonces todo lo sabe. No, pues entonces, si todo lo sabe, pues entonces nada más el que pregunta soy yo. Con confianza de lo que hemos visto también y de lo que a veces llega en comentarios. ¿Ya terminaron las catequistas? Ya estaban haciendo. A ver, entonces, bueno, mientras llega alguna pregunta, vamos a continuar entonces con lo que veíamos en la Iglesia Católica sobre la revelación en la Escritura. Fíjense en el número ya 120, el canon. La palabra canon significa regla. El canon de las Escrituras, ¿qué es lo que sí está permitido? ¿Qué es lo que en muchas ocasiones confundimos con nuestras palabras que dicen? Es que no son libros aprobados, no. Hay libros apócrifos. Tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento hay libros apócrifos.
Voy a hablar de algún texto de los evangelios apócrifos, como el Evangelio de San Pedro, como el Evangelio de la Virgen, como el Evangelio, que eran relatos sobre los relatos, pero demasiado fantasiosos. Hay una película que la hizo hace muchos años Enrique Rambal, Guillermo Murray, y un niño güerito que quién sabe quién sería. Pero la cuestión es que el niño Jesús en ese momento, porque presenta la infancia de Jesús, hasta la persecución del soldado romano, nos hablaba sobre una figura un poquito fantasiosa de que Jesús, que era un niño, fue perseguido desde pequeño por Barrabás y que en un momento determinado los pasajes más conocidos de Jesús en una barca o en el aplicamiento de la justicia, simple y sencillamente, como niño a veces rompía una taza, voy a ponerlo de ejemplo, o un plato, y entonces soplaba, del barro salía una palomita y se hizo. Por eso se les llama apócrifos, por lo fantasiosos, porque no fueron reales. Entonces, hay un canon establecido por la Iglesia también, donde dice: la tradición apostólica hizo discernir a la Iglesia qué escritos constituyen la lista de los libros santos. Esta lista integral es llamada canon de las Escrituras. Comprende 46 escritos, 45, ojo, si se cuentan Jeremías y Lamentaciones como uno solo. 45 si se contaran uno solo. Hay quien divide el libro de Jeremías, el profeta, y el libro de las Lamentaciones. Entonces hace 2 libros, pero puede ser. Y para el Nuevo Testamento, en el decreto de San Dámaso, que queda instituido en el Concilio de Florencia del año 1442 y se ratifica con el Concilio de Trento, que fue lo que vimos la ocasión anterior, por todo lo que hizo Lutero de la interpretación de la Escritura, que se acuerdan que les dije, ¿sí se acuerdan o no se acuerdan? Sí. En el siglo XVI. Sí. El Concilio de Trento, que se inició en el 501 y termina en el 504, establece los siguientes libros. No es necesario que los copien: Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio, Josué, Jueces, Ruth, Samuel 1 y 2, Reyes 1 y 2, Crónicas 1 y 2, Esdras, Nehemías, Tobías, Judith, Esther, Macabeos 1, 2, Job, Salmos, Proverbios, Eclesiastés, Cantar de los Cantares, Sabiduría, Eclesiástico, Isaías, Jeremías, Lamentaciones, Baruch, Ezequiel, Daniel, Oseas, Joel, Amós, Abdías, Jonás, Miqueas, Nahum, Habacuc, Sofonías, Ageo, Zacarías, Malaquías, para el Antiguo Testamento. No es que guarden un orden cronológico, fueron escritos en diferente momento, eran otras pretensiones, pero son los autores ya aprobados desde hace más de 5 siglos, pero que se utilizaron antes. Si ustedes se dan cuenta, en el primer concilio, desde el siglo XV ya teníamos aprobados como reales 73 libros, pero se venían utilizando desde la primera traducción que se hizo por los 70 famosos, 70 sabios, 70 estudiosos de la Escritura, y que San Jerónimo, es un personaje importante en la Iglesia, aprueba como libros inspirados. En el Nuevo Testamento
Mateo, Marcos, Lucas y Juan, Hechos de los Apóstoles, las cartas de Pablo a Romanos, según Primera y Segunda a los Corintios, Gálatas, Efesios, Filipenses, Colosenses, Segunda y Primera o Primera y Segunda Tesalonicenses, Primera y Segunda Timoteo, a Tito, Filemón, Hebreos, Santiago, Primera y Segunda de Pedro, Juan 1, 2, 3, Judas y el Apocalipsis para el Nuevo Testamento. Ahí hacen los 27 libros. Esos son los 73 libros que tiene la Sagrada Escritura y que han sido utilizados. Fíjense, para la Iglesia Católica, esto lo tienen que tener muy en claro, porque si alguien ha alterado la Escritura, sobre todo en el Antiguo Testamento, son los protestantes. El Antiguo Testamento para la Iglesia Católica es una parte de la Sagrada Escritura de la que no se puede prescindir, porque es todo nuestro antecedente, son nuestras raíces, es aquello que le da cumplimiento, lógicamente, en el Nuevo Testamento a lo anunciado. Entonces, para nosotros, el sentido de unidad, no de uniformidad, de unidad, comprende desde esos 46 libros. Los libros del Antiguo Testamento son divinamente inspirados y conservan un valor permanente, porque la antigua alianza en ese momento no había sido revocada. Existía solamente la antigua alianza que se dio, ojo, con la ley mosaica, con el bastón, y con estos elementos el tabernáculo era llevado poco a poco en el peregrinar del exilio de Israel. La Sagrada Escritura en el Antiguo Testamento para la Iglesia Católica es fundamental. No se le ha quitado un ápice a esa palabra inspirada. Tómenlo en cuenta, porque si fuese mutilado, entonces atentaríamos contra la voluntad y la antigua alianza que hizo Yahvé con Israel. Y quiero que quede muy claro, porque los hermanos separados no se dan cuenta lo que rompen. En un aspecto de ser innovadores, dejan por fuera miles de años de la historia de un pueblo. Es como si nosotros mexicanos, supongo que son mexicanos, ¿verdad? Sí. No conocieran un poco de la cultura olmeca. Sí, estoy hablando en español. Sí. Bueno, para que sea más fácil. Es como si no conocieran cuántos tipos de chile hay, por favor. Ay, padre, pues todos sabemos que hay chile güero, chile manzano, chile piquín, sí, pero no se necesita saberlo, se necesita probarlos, porque luego hay quien confunde el manzano con unos, habanero, pero deja el habanero, el pimiento morrón amarillo, dicen, mira, y no pica, pues es que es pimiento, papá. Por eso no pica. Entonces, esto sí, inspírenlo, escríbanlo dentro de su corazón. La antigua alianza no había sido revocada hasta con Cristo. Por eso, la alianza para nosotros es la Escritura desde los 10 mandamientos. En efecto, el fin principal de la economía, el plan del Antiguo Testamento, era preparar la venida de Cristo, que es el Redentor universal.
aunque contienen elementos imperfectos y pasajeros, los libros del Antiguo Testamento dan testimonio de toda la divina pedagogía del amor salvífico de Dios. Contienen enseñanzas sublimes sobre Dios y una sabiduría, salvadora acerca de la vida del hombre. Encierran admirables tesoros de oración y en ellos se esconde el misterio de nuestra salvación. Hay algunas personas que toman la lectura de la Sagrada Escritura desde el Antiguo Testamento, y es entendible que muchas partes no se puedan comprender. En primer lugar, porque es otro pueblo. En primer lugar, porque es otra cultura. Y lo peor, que toman la Sagrada Escritura para dar respuesta donde no la van a encontrar. Voy a hacer un ejemplo muy patético para mí, que significa grave. Hace algunos años estuvo de moda un bestseller llamado El caballo de Troya. Un libro que decía el fin del mundo, etcétera, etcétera, etcétera. Empezaba incluso con una narración de la muerte de John F. Kennedy. Este es un dato histórico. Ya se murió John F. Kennedy en 1963, si mal no recuerdo, en la ciudad precisamente de Dallas. Y así comienza el relato. Y ese relato lo hacen hablar en una imaginación de que ya estaba prescrito día, fecha, personaje, etc. Bueno, leían El caballo de Troya y se envolvieron como las películas de Tom Hanks, anticatólico, Ángeles y demonios, Código Da Vinci, etcétera, etcétera. Pero nunca leyeron que abriendo el libro, después del título, hay algo que se llama la columna. Es una columna o soporte donde hacen una pequeña reseña del autor y del contenido de la obra. Y dicen El caballo de Troya. Este libro es ciencia ficción. Si es ciencia ficción, la imaginación trabaja. Les tengo una mala noticia. Mamás nunca le van a dar resultados a sus hijos con que le digan la Biblia lo dice. Por favorcito. La Biblia, nos guste o no nos guste, es un libro religioso. ¿Qué significa esto? Que aunque contenga algunas fechas, no es histórico, con el aparato rígido de la historia. Que aunque tenga biografías, no es un libro biográfico ni heráldico. Aunque tenga algunos lugares conocidos, no es un libro de geografía. Aunque tenga amor y apasionamiento, lean el Cantar de los Cantares. Me dijeron que me iban a traer la Biblia. ¿Dónde está? Aquí. Órale. Ahí les va. Si nunca lo han leído, dénselos a los hombres para que se los lean alguna vez en la vida. Ay, Dios mío, fíjense qué bonito escribe el autor. Hasta uno se enamora con esto. Acá está básico.
Ahí les va. Eres toda hermosa, amada mía, en ti no hay ningún defecto. Ven del Líbano, novia mía, ven hasta acá del Líbano, deja lo alto de la Maná, las cumbres del Samir y del Hermón, moradas de leones, guaridas de leopardos. Me robaste el corazón, hermana mía, novia mía, me robaste el corazón con una sola mirada tuya, con una sola de esas perlas del collar. Qué amorosas son tus caricias, hermana mía, novia mía, más delicioso es tu amor que el vino, y el olor de tus perfumes supera a cualquier otro. Los labios de mi novia destilan pura miel, debajo de tu lengua se encuentra leche y miel, y la fragancia de tus vestidos es de los bosques del Líbano. Un jardín cercano es mi hermana, mi novia cuerpo cerrado y manantial bien guardado. Tu tierra regada da un jardín de granadas, con abundancia de frutos exquisitos y de hierbas aromáticas. Nada en esa planta, clavo de oro y canela, con todos los árboles de incienso, mirra y aloe, con los mejores perfumes, fuente de los jardines, manantial de aguas vivas, corrientes que bajan del Líbano. Esto es lo que le dice a la amada. ¿Saben qué responde la amada? Pues lean el capítulo 4. Soplen vientos del norte y del desierto, soplen en mi huerto, para que se expandan sus aromas, y así entre mi amado en su huerto y coma de sus exquisitos frutos. Esto es poesía, pero la Biblia no es un libro poético, es un libro religioso. Por favor, hay varios libros religiosos que también debe leer uno. Popol Vuh, Popol Vuh, Popol, como si estuvieran popó, Popol, agréguenle la L. Bu no es bu de miedo, es B de vaca, U de uva, H de hijo. Bu. Está el Corán, Corán, con acento en la A. Ese libro es de los musulmanes, léanlo también. Son libros religiosos y existen los libros religiosos. No dije, lea por favor a La Rañaga. Ese es un libro espiritual de La Rañaga. La Biblia es un libro espiritual. Un libro religioso. Los cristianos veneramos el Antiguo Testamento como verdadera palabra de Dios. La Iglesia ha rechazado siempre vigorosamente la idea de prescindir del Antiguo Testamento sobre pretexto de que el Nuevo lo habría hecho caduco. Y fue contra Marción, por eso aquí dice marcionismo. Marción era un hombre intelectual que dijo, bueno, si Cristo ya vino, nos revela lo que va en el Antiguo Testamento, echemos mano del Nuevo Testamento y se acabó. No, señor. No. Somos un solo pueblo al que se le anunció la llegada del Mesías, y ahora no solamente elegido al pueblo de Israel, sino a toda la humanidad para la regeneración de la humanidad. La primera que se opone a hacer ese tipo de particularidades, señores, es la Iglesia Católica. Así es que cuando a mí llega un hermanito separado, sea quien sea pastor, sea obispo, sea obispa, sea lo que quiera,
y me señala que todo está en la Biblia, entonces yo le pregunto, ¿y los 7 libros? Me va a decir, como siempre dice, no son inspirados. ¿Quién lo dijo? Por eso nos llaman la iglesia de Constantino. No es cierto, la iglesia de Constantino no es la iglesia católica. Hasta Constantino y después de Constantino, en los hechos reales la iglesia siempre fue una comunidad perseguida. Nosotros éramos los paganos antes de la conversión, no la iglesia del imperio. Ojo, porque este es otro término también, señores. Que nosotros subsistimos porque fuimos la iglesia del imperio romano. No, el imperio romano dio la libertad del culto, porque ellos eran politeístas. Si no lo saben, que estudien historia universal. Y en el politeísmo, como hay muchos dioses, los cristianos, al ser un solo Dios verdadero, pues era increíblemente que creyeran en un solo Dios. Pero pasaron muchos siglos de esa persecución, se derramó mucha sangre de los primeros cristianos, desde el Coliseo romano con el espectáculo de los leones. Los cristianos fueron los primeros avasallados por términos de los emperadores. Entonces nosotros no somos iglesia del imperio. Que nos dio libertad del imperio es otra cosa. Es como aquí en México, ¿no? Es un país laico. Dice la Constitución. Sí han leído la Constitución, por lo menos, ¿no? ¿Sí lo saben o no lo saben? ¿No? Me están choreando. Es un estado laico. En otras constituciones de otros países se declara de que son países con cierta tendencia religiosa. Centroamérica se considera toda católica en sus constituciones. México, a partir de 1857 y 1917, ratifica en sus artículos que hay libertad de culto. Sin embargo, la única que le ha dado nombre a la patria ha sido la iglesia en el buen sentido. Y nada más escuchen ustedes el himno nacional. Y el primer estandarte de libertad fue la Virgen de Guadalupe. Y los primeros que se abocaron a encontrar esa libertad fue la iglesia con los curas de Hidalgo, Morelos. Y ya no digo nombres porque luego me dicen, ay, ¿qué hecho la iglesia? Pedas, si supieras mejor que era que me llamo. ¿Ya se durmieron? No. Es que yo como que los veo. En el Nuevo Testamento, la palabra de Dios, que es fuerza de Dios, para la salvación del que cree, y esto hay que tenerlo mucho tiempo, porque de aquí se pueden agarrar que solo basta decir creo en Cristo para salvarse. No te hagas como Juan Domínguez. Esto es demasiado recortante o recurrente por algunos. Sí, tienes que creer en Jesús a través de la revelación. Pero Jesús mismo te dice en su revelación, no basta decir Señor, Señor, si ese Señor, Señor no va acompañado de las obras. Hay 3 virtudes: fe, esperanza y caridad. Aunque tu fe mueva montañas, si no tienes amor, de nada vale. Incluso si hicieras obras, pero no están hechas con amor, vana es tu fe. Dime
que crees, muéstrame las obras. Hay quien no cree y tiene obras de salvación. ¿Dudas? Continúo. Estos escritos nos ofrecen la verdad definitiva de la revelación divina. El objeto central del Nuevo Testamento es Jesucristo, el Hijo de Dios. Déjense entonces de buscar en la Sagrada Escritura karmas, buenas vibras, fetiches, números de lotería y sobre todo lo que les angustia, hijas. ¿Cuándo se va a acabar el mundo? ¿Para qué quieres saber? Pues siquiera para ponerme en paz con mi enemigo. Pues tuviste 60 años y ni enemigos pudiste curar. En una semana no vas a hacer lo que no hiciste 60 años. ¿Para qué? ¿De qué salió? Ya estás en el sexto piso también. No, pues entonces ya que vamos subiendo, ¿verdad? Entonces, por favorcito, el tema principal es Cristo. En este sentido, el Hijo de Dios encarnado, primero, obras, enseñanzas, pasión y glorificación, como los comienzos de la Iglesia, bajo la acción del Espíritu Santo. Perdón, no lo vayan a tomar a mal, Yo creo que si esta Iglesia no tuviera el Espíritu, ya nos lo hubiéramos acabado desde dentro. A mí por eso la lectura del domingo pasado siempre me da risa. Si esto es obra de Dios, déjenlos que continúen, no nos vamos a oponer. Pero si es obra de los hombres, solita se cae. Me cae que esta iglesia tiene el Espíritu. Si no, ya no las hubiéramos acabado. No quiero decir nombres, pero veo varios, empezando por el cura. Se los juro, algo tiene esta iglesia, no nos la acabamos. Cuando no estamos por dentro, estamos desde fuera, pero como jorobamos como cuchillito de palo, ching. ¿Saben a qué me refiero, verdad? Sí. Qué bueno que estamos enterados del tema, por lo menos ahí sí estamos todos de acuerdo. Luego dice entonces, los evangelios son el corazón de todas las escrituras, por ser el testimonio principal de la vida y doctrina de la palabra hecha carne, nuestro Salvador. Y aquí puede empezar algún problema, porque me van a decir ustedes, a ver, padre, si usted nos está diciendo que es la vida personal de Jesús, hay muchas etapas de la vida de Jesús que no conocemos. Claro. Por ejemplo, padre, ¿qué pasó en la adolescencia? Es cierto que se fue a Cachemira, como decía un libro, que se fue a estudiar con los indios, porque no son hindúes, son indios, a la India, donde dicen que ahí van los sabios y Jesús es considerado como santo. Jesús no es sabio pedazo, Jesús es el redentor del mundo. No entiendo la palabra redención. Mira, ven chico, ven mi rey, ven papacito. Tú fuiste creado por Dios. El género humano fue creado por Dios. El género humano tiene una capacidad que se llama libertad, que no tiene ninguna otra criatura de Dios. En esa libertad, el hombre, por su obcecada tendencia a la autosatisfacción,
a creer que no necesita de nadie, quiere prescindir de Dios cuando no lo desobedece, sino cuando tiene un pecadito por ahí que se llama soberbia, representada en una figura que causa la muerte al alma, que se llama en el Antiguo Testamento víbora. Para muchas culturas la serpiente era vida, por ejemplo para los aztecas, pero para el pueblo judío significaba muerte. Para el pueblo que significó la muerte, esa muerte se le acercó, le habla, nunca, es una manera de decir, porque yo nunca he visto hablar una víbora. Bueno, he visto varias víboras que hablan, pero no una sola. No dije ustedes. He visto, es como las canciones de Cricri, ¿cuándo has visto 3 cochinos en una cama? Pues no. Entonces, a lo que vamos es a lo siguiente. Esa figura que representa la muerte tiene que ser vencida por alguien más que el hombre. Jesús por eso toma esa naturaleza humana. Él es Dios, y con la muerte de Jesucristo en la cruz, esa ofrenda agradable a Dios Padre nos vuelve a reconciliar con el Padre, porque no somos nosotros, valga la expresión, ninguna ofrenda aceptable al Padre, porque ni el más bueno ni el más santo le llega a los talones a Jesús. Ya, por Jesús somos nuevamente vueltos a la vida divina. ¿Se entendió ese ejemplo? Entonces nos interesa más Jesús desde su vida, en su predicación, en ir asumiendo la voluntad del Padre, enseñando esta buena nueva, convirtiendo a los demás en que la ley, aunque es importante, no te hace santo. Y Jesús nos dice que las obras con amor, con el perdón y la misericordia a nuestro semejante, nos vuelve agradable al Padre. Esa es la pequeña diferencia que en sí encierra demasiado a nosotros, porque por nosotros, con nuestra soberbia y o egoísmo, hemos traspasado la cordialidad del respeto a los congéneres. El Señor nos invita y nos dice: yo soy capaz de darme hasta la propia muerte por amor aún sin conocer. Con esa muerte yo los reivindico al Padre. ¿Para qué me interesa saber la infancia de Jesús cuando todo lo que se centra es desde el anuncio que ha llegado el verdadero Hijo de Dios, cuando Juan el Bautista lo presenta, cuando el Señor Jesús se acerca y elige a los suyos y les da un mandato, cuando en ese proceso realiza la alianza nueva y eterna, no que sustituye, sino que le da la plenitud a la alianza del Antiguo Testamento, ya no por la ley, sino por la vida propia, y en esa nueva evangelización o en ese nuevo anuncio, Jesús nos dice a nosotros: pueden llegar al Padre porque yo ya cumplí lo que ustedes necesitan para llegar a mi Padre. Él, por eso, niñas, cuando recen, aunque recen y sepan lo que rezan, porque Él pagó por nuestros pecados, así lo dicen en una oración del Vía Crucis. Tanto es el amor de Dios, el Evangelio del domingo pasado, que entregó al hombre
al Hijo para que el hombre tenga la vida eterna, y no hay amor más grande que aquel que da la vida por sus amigos. A ustedes ya no les llamo siervos, les llamo amigos. Los veo muy descorazonados. No estamos descorazonados. 126. En la formación de los evangelios, y este es el centro, hay que tomar en consideración 3 etapas. Ojo, primero, la vida y enseñanza de Jesús. La Iglesia mantiene firmemente que los 4 evangelios, cuya historicidad afirma sin vacilar, comunican fielmente lo que Jesús, Hijo de Dios, viviendo entre los hombres, hizo y enseñó. Miren, mis queridos hermanos, a veces la historia que aprendemos en lo escolástico quiere decir escuelas, llevan a una imaginación muy grande. Por ejemplo, híjole, es que es meterse en política, y luego cuando te metes en política te puedes meter en problemas, pero bueno, voy a poner una figura católica reconocida, el padre de la patria. A Miguel Hidalgo se le conoce como el padre de la patria, pero era un criollo, no era naturalmente mexicano. Él quiere emanciparse del gobierno de la España para traer la independencia, juntamente con otros libertadores. Dicen que el cura Hidalgo, o se dice en la historia del cura Hidalgo, que él tuvo una familia como sacerdote, estaba prohibido porque había alterado el celibato. Con todo esto hubo quien comentó que la Iglesia lo condenó a la excomunión. Y lógicamente, siendo un guerrero, un revolucionario, un independiente. Cosa más falsa que nos hayan dicho. El cura Hidalgo nunca murió excomulgado. Hubo un arrepentimiento. Eso nadie lo cuenta. Lo que menos cuentan es que fue cura. Lo que menos cuentan de Morelos es que fue cura. Lo que menos cuentan de Miramontes es que fue cura. Como que se quedan en la enseñanza de lo poco bueno, pero mucho malo. Y según cuenta quien esté, y ahora sí me voy a meter, es esa imagen de que alguien llega a ser tan grande sin haber tenido nada. Y voy a poner un ejemplo muy clásico que todos tenemos: el benemérito de las Américas, un pastorcito que llegó a ser presidente, y a veces hasta ejemplo lo pone para nuestros niños. Cuidado, borreguitos. Pero nadie le dice a ustedes que este muchachito, sí, desbancó porque así te venden la imagen, desbancó a un tirano, a un opresor, a un dictador, como lo fue Porfirio Díaz, que vivió en el poder no sé cuántos años.
Yo quiero ver el chulo que haya hecho otro Palacio de Bellas Artes, otro Paseo de la Reforma, una iniciativa en ferrocarriles de transporte de pasajeros y de carga, como lo hizo ese dictador que se llamó Porfirio Díaz. Pero nos quedamos con la otra imagen. Pero nunca decimos de esa imagen que estudió en un seminario. Pero nunca decimos de esa imagen que esa famosa frase no es de él. El respeto al derecho ajeno es la paz, no es de Juárez. Está copiada de un autor europeo. No decimos que también tuvo sus momentitos. Si la historia la escribe el vencedor, pues escribámosla bien. Seamos sensatos, seamos objetivos. Por eso, papás, revisen lo que sus hijos imprimen, porque buscan la palabra, buscan la voz en Google de cualquiera que no saben qué hacer y lo firman y lo presentan así sin leerlo. Y hay muchas fuentes de Google que la misma Google te dice: estos datos no están confirmados, pero nadie lo lee. Si no lo saben, si yo centrara mi evangelio solamente en un ápice de lo que a mí me gusta de Jesús, estaría como la canción de Arjona: Jesús es verbo, no sustantivo. Sí, pero Jesús oró. Pero Jesús no fue un filántropo, fue el Hijo de Dios. Para filántropos hay muchos. Filántropo quiere decir la persona generosa con el género que tiene, O sea, personas que tienen demasiado y se entregan a la comunidad. Eso es un filántropo. Jesús no era filántropo. Si yo fuera de esa mente izquierdista, Jesús fue el primer revolucionario. Jesús jamás tomó un arma. Jesús fue un hombre de su tiempo, en un espacio para hablarle a la humanidad, y hoy sigue vigente. Porque ha trascendido. Y ahí me doy cuenta que Jesús ha trascendido. Ya ha habido muchos hombres en la historia muy buenos: Mahatma Gandhi, Martin Luther King, etc. Pero en la trascendencia de Jesús, en el hoy, en el aquí y en el ahora, y sobre todo el sentido humano divino, no lo tiene nadie. Y eso es lo que me habla el Evangelio. Y los Evangelios fueron escritos en diferentes momentos, para diferentes culturas, y tienen un sentido de unidad. Ya veíamos la semana pasada la escritura de San Marcos. Marcos escribió para saber si era cierto lo que se decía de Jesús. Y era el discípulo de Pablo. Pero al primero que oyó fue a Pedro. Juan tiene otra escuela. Lucas, ni se diga. Lucas se consideraba como médico en ese momento. Se les llamaba taumaturgos. Entonces, creo que todos estos aspectos, hermanos, a nosotros nos ayudan para dar el valor de la fe que expresamos. Nosotros no nos aprendemos textos de memoria, porque la memoria es muy traicionera. Veamos todo el contexto. Cuando hablamos de que estos evangelios fueron la vida y la enseñanza de Jesús, es que Jesús estuvo ahí y ellos fueron testigos oculares, lo vieron, lo plasmaron. Por eso luego pasa una tradición oral que dice: los apóstoles ciertamente escribieron,
después de la ascensión del Señor, predicaron a los oyentes lo que Él había dicho y obrado con aquella crecida inteligencia que ellos gozaban, instruidos y guiados por los acontecimientos gloriosos de Cristo, pero otra vez los acompañaba y como la fe es un don, tú no puedes llegar a la papelería y decir, me da otro kilo de fe, por favor, porque ya se me está acabando. ¿Ven el sentido de unidad? Aunque dice, otra vez, la bendita palabra. En la Escritura no dice Trinidad, y ustedes adoran a la Trinidad. Que no me vayan a tomar cuando estoy pensando, ¿verdad? No. Ay, gracias. Padre, Hijo y Espíritu. tres personas distintas, pero Solo Dios. tres, hay trinches, dije trinches, no vayan a cambiar, trinches de tres, los tenedores. ¿Quién mandó a Cristo? Dios. ¿Ven qué bonito? ¿Ven qué hermoso? Termino ya con lo siguiente. Los evangelios escritos, los autores sagrados escribieron los 4 evangelios escogiendo algunas de las muchas cosas que ya se transmitían de palabra o por escrito, sintetizando otras o explicándolas atendiendo a las situaciones de la iglesia. No es lo mismo hablarle a Memetla que hablarle a San Pedro. No es lo mismo hablarle a la gente de Coajimalpa que hablarle a la colonia de la del Valle. ¿Tú y yo no están ahí? ¿Verdad que no es lo mismo hablar en español que hablar en inglés? ¿Me entendieron? Ah, pues ahí está, igualito. Ya. Ese es el aspecto. Conservando por fin la forma de proclamación de manera que siempre nos comunicaban la verdad sincera acerca de Jesús. Por eso atañe muy claramente San Juan. Hay de aquel que quite un punto o una coma de lo que está escrito. El Evangelio cuadriforme ocupa en la Iglesia un lugar único. De ellos dan testimonio la veneración de lo que rodea la liturgia y el atractivo incomparable que ha ejercido en todo tiempo sobre los santos. Miren esto, esto es bellísima. No hay ninguna doctrina que sea mejor, más preciosa y más espléndida que el texto del Evangelio. Vengan y retengan lo que nuestro Señor y Maestro Cristo ha enseñado mediante sus palabras y realizado mediante sus obras. Santa Cesárea, joven, en su carta, en los escritos del 345 al 480. Santa Cesárea. Y luego, Teresita del Niño Jesús, patrona de las misiones, dice: es sobre todo el Evangelio lo que me ocupa durante mis oraciones. En él encuentro todo lo que es necesario a mi pobre alma. En él descubro siempre nuevas luces, sentidos escondidos y misteriosos. ¿Para qué agarran otro libro, pudiendo agarrar el Nuevo Testamento y conocer más al Señor y platicar con él? Aquí entre nos, ¿por qué creen que me urge que se sienten allá?
Mejor dicho, que nos sentemos. ¿Con quién puedes encontrar mejor compañía que él? Ay, ya me estoy ahogando. Perdón. ¿Preguntas? Opiniones, de todo se vale. Comentarios. Padre, entonces cuando todos los que leen en las misas pueden sentarse libremente. Los que van a leer en las misas se pueden sentar libremente. ¿Se pueden sentar? Los que van a leer, el equipo de lectores, sí lo pueden hacer. En el presbiterio, sí. Es que aquí, ya se los he dicho, aquí no deben de leer. Aquí vienen a proclamar. Desde ahí cambien su contexto. Porque es un ministerio proclamar. Sí, lo puedes hacer claro. Alguna vez les comenté que tuve un maestro que decía, bastaría con que el presbítero, en este caso el que preside, leyera bien el Evangelio y no habría necesidad de homilía. ¿Por qué? Porque si el Evangelio no capta la atención por la forma en cómo se lee, ya. Pero otros han entendido mal también el Evangelio, porque los padrecitos repiten todo lo que acaban de leer. Oye, pues entonces, o piensen, nadie sabe que repetir lo que se acaba de leer es una falta de educación para los que oyen. Sí, ya vemos muchos que hacemos eso como ministros. Releemos lo que acabamos de leer y le cambiamos dos frases. Como dice el Evangelio, pues ya sé que lo dice, pues si nos dijiste que ibas a proclamar el Evangelio de San Lucas, pues ya sabemos que ahí viene. Por eso la homilía es un arte. Y así se describe en el instructivo general del misal romano. Porque no es sermón, aunque tiene parte de sermón. Aunque no es una enseñanza, pero debe ser enseñanza. Entonces viene la gran pregunta. ¿Qué es entonces la homilía? Un diálogo familiar de lo que Dios nos dijo o lo que Jesús dijo a la luz de los acontecimientos actuales. No es que el cura por eso sepa la vida de los demás. A mí no, se los juro que no me interesa en ese sentido, no es grosería. Pero algunos te dicen, ay, todo lo que dijo lo dijo por mí. Yo ni te conozco, cabrón. Tiene que salir uno con la frase así como, si te cupo el saco, si te quedó el saco, póntelo, pero yo no lo dije por ti. Líbreme Dios, ni vino tu vieja a acusarte. Por eso hay personas que no se
porque dicen que cómo le van a confesar a una persona que es igual que uno. Sí, nada más que yo sí absuelvo pecados, así es que no somos tan iguales. Podemos ser iguales en el pecado, pero en absolverlos yo nada más. Y no absuelvo yo absuelvo en el poder de Dios. Hay muchas personas que lo dicen. Pues sí, pero no saben. Hay un documento, voy a entrar en él, se llama reconciliación, y eso es algo que no entendemos muchas veces, que la iglesia tiene respuestas para todos, hasta para los más escépticos, es decir, los que no creen. A ver, ¿dónde está, chata? Escépticos, aquí estás. Reconciliación de penitencia. Está desde 1984, fíjense. Y fue un documento hermosísimo. Les voy a decir algo que comenta Juan Pablo II. En 1984 todavía yo no era cura, y esta fue parte de mi trabajo final. Pérdida del sentido del pecado, déjenme ver dónde tengo. Fíjense aquí, ante el sentido, en el capítulo 2, misterio de piedad. Para conocer el pecado era necesario fijar la mirada en nuestra naturaleza, que se nos da a conocer por la revelación de Jesucristo en su plan de salvación. El pecado es el misterio de la iniquidad, pero en esta economía, en este plan, el pecado no es el protagonista ni mucho menos el vencedor. El pecado contrasta como un antagonista con otro principio operante que, empleando una bella y sugestiva expresión de San Pablo, llamamos el misterio o sacramento de la piedad. Así, contra este misterio de por qué caemos, está el misterio de la piedad. El pecado del hombre resultaría vencedor y al final destructor. Por eso el designio salvífico de Dios permanecería incompleto o incluso derrotado. Pero si ese misterio de piedad no se hubiera inserido o ingerido en la dinámica de la historia para vencer el pecado en el hombre. Ante todo el pecado está el misterio de la piedad, pero no entiendan la palabra piedad con manifestaciones de arrodillamiento, de sangrarse el cuerpo, de ofrecer lo que no van a cumplir. No, la piedad viene también de la palabra compasión. La piedad es sencillez, la piedad es humildad, la piedad es reconocer nuestra pobreza, porque somos hombres que fallamos ante la grandeza de nuestro Creador. Si a nosotros nos va a vencer al pecado, surge
la piedad del Señor para que ese pecado no nos vence. Tenemos un antídoto, valga la expresión. Tenemos algo más que nuestras propias fuerzas que no nacen de nosotros, sino del plan divino del Señor. Para que no caigamos más en ese sentir que lo que hacemos no nos daña o no puede dañar a otros. Hay esa parte revelada por Dios que la llevamos en la conciencia o que la llevamos directamente de manos de Él. O voy a ponerlo tan exquisito: Dios te lleva de su mano para que no caigas más allá en los errores que estás cometiendo. Bueno, a ver, Padre, eso nos lo dice a nosotros que creemos, pero hay gente que no tiene esa capacidad. No es que no la tenga, es que no la quiere, es que no la acepta. Pero esto es lo hermoso de Dios. Dios nunca te va a obligar a hacer lo que no está en ti. Y con su inmenso poder aún, tampoco te va a enviar un rayo para que creas en Él. O te va a quitar un hijo para hacerte chillar y decir si Dios existe. No, cambien por favor esta mentalidad. Dios está muy por encima del ser humano. Nosotros por eso tenemos esa parte misteriosa que no conocemos lo que es Dios hasta que no lo veamos frente a frente. Pero esto no va a ocurrir en este mundo. Tenemos que llegar a las católicas, postrimerías, niñas, muerte, juicio, condenación, glorificación o purgatorio. Luego, fíjense cómo nos dice: y voy a terminar con algo muy bonito. Aquí está todo un fundamento de por qué nosotros en la iglesia tenemos el deber, como ministros, de perdonar. El primer dato fundamental que se nos ofrece en los libros santos del Antiguo y del Nuevo Testamento sobre la misericordia del Señor y su perdón, no estoy hablando de mi perdón, estoy hablando del perdón de Dios. En los salmos y en la predicación de los profetas, el término misericordioso es quizás el que más veces se atribuye al Señor, contrariamente al persistente cliché según el cual el Dios del Antiguo Testamento es presentado sobre todo como severo y punitivo. ¿Qué quiere decir esto? Quien les quiera presentar a ese Dios vengativo en el Antiguo Testamento porque no sacaba a los israelitas de la esclavitud, que porque no se hacía presente, mentira. Siempre los acompañó. Por eso, en la historia de la salvación que hemos visto, surgieron en primer lugar los patriarcas: Abraham, Isaac, Jacob. Surgieron después los profetas, pero ellos querían reyes y les dieron buenos reyes y hubo malos reyes. Surgieron los jueces, pero Dios siempre presente. Dios no es un Dios que castiga desde el Antiguo Testamento, y aquí nos lo está diciendo el Papa Juan Pablo II. Tomen en consideración, estamos a 40 años, niños, de este documento, y es raro que ustedes no me lo sepan. 1984.
Están a 2 años de 40 años. Y miren lo que pensaba la iglesia hace 40 años sobre la reconciliación y la penitencia. Y voy más para allá. Tal acción, aún en su representación antropomórfica, es decir, humana, es quizá más de las elocuentes proclamaciones veterotestamentarias, o sea, del Antiguo Testamento, de la misericordia divina. Baste citar esta frase: pero es misericordioso y perdonaba la iniquidad, y no los exterminó, refrenando muchas veces su ira, para que no se desfogara su cólera. Se acordó que eran carne, un soplo que pasa y no vuelve. 157, me voy a ir hasta el pie de página. 157, que debe ser un texto bíblico. Búscame por favor el Salmo 78 y el Salmo 86. Préstame la Biblia. ¿Qué se fue? ¿Ya se fue la de la Biblia? Ana, aquí está. Salmo 78 dice, ¿no? En el pie de página. 157. Salmo 78, ¿sí? Sí. 78. Ahí les va. Dice: para que no sean ejemplo de sus padres una generación rebelde y obstinada, incapaz de mantener su decisión y cuyo espíritu no era fiel a Dios. Los hijos de Efraín, diestros arqueros, volvieron las espadas el día del combate. Es que no respetaban la alianza de Dios, se habían negado a seguir la ley, habían olvidado sus hazañas, los prodigios que había hecho ante sus ojos. ¿Qué milagros no hizo ante sus padres en la tierra de Egipto, en los campos de Tanis? Envió el mar y los hizo pasar, deteniendo las aguas como un dique. De día los guió con una nube y cada noche con luz de fuego. Partió en medio de las rocas del desierto y les dio a beber agua a torrentes. ¿Se acuerdan de este pasaje? Cuando los libera, les da de beber agua en el desierto, les da el pan. La historia de la salvación. Pese a que olvidaron mi ley, yo les estaba dando todo esto. Eso, señores, se llama misericordia. Entonces, si el Dios que nosotros creemos, o en el Dios que nosotros creemos, es un Dios misericordioso, imagínense qué dice la iglesia. Este puntito creo que lo deben de escuchar todos. ¿Qué hacer en algunos casos difíciles? No les llama casos, perdón, les llama incluso con cierta bonomia casos más delicados. No dice pecados mortales, no dice pecados veniales, no dice pecados contra la tradición, no dice nada de lo que nosotros juzgamos. Quiero que pongan atención en esto, por favor. Porque si esta comunidad de Fátima no se vuelve misericordiosa, entonces no tiene nada que hacer aquí, ni el cura ni ustedes. Y voy a señalar esto. Creo que debo hacer en este momento una alusión, dice el autor, aunque brevísima, a un caso pastoral que el sínodo ha querido tratar en cuanto le era posible hacerlo, y que contempla también una de las proposiciones, o sea, algo que ver en todo este referéndum. Me refiero a ciertas situaciones hoy no raras, 40 años les estoy hablando, en las que se encuentran algunos cristianos
deseosos de continuar la práctica religiosa sacramental, pero que se ven impedidos por su situación personal, que está en oposición a las obligaciones asumidas libremente ante Dios y la Iglesia. Son situaciones que se presentan como particularmente delicadas y casi insolubles, casi sin solución. Durante este sínodo, no pocas intervenciones que expresaban el parecer general de los padres han puesto de relieve la coexistencia y la mutua influencia de dos principios igualmente importantes ante estos casos. El primero es el principio de la compasión y de la misericordia, por el que la Iglesia, continuadora de la presencia y de la obra de Cristo en la historia, no queriendo la muerte del pecador, sino que se convierta y viva, atenta a no romper la caña rajada y a no apagar la mecha que humea todavía esos resquicios de fe. Trata siempre de obedecer, en la medida en lo que es posible, el camino del retorno a Dios y de la reconciliación con Él. Fíjense, el otro es el principio de la verdad y de la coherencia, por el cual la Iglesia no acepta llamar bien al mal y mal al bien. Las cosas claras. Basándose en estos dos principios complementarios, la Iglesia desea invitar a sus hijos que se encuentran en estas situaciones dolorosas a acercarse a la divina misericordia por otros caminos, pero no por el sacramento de la penitencia y Eucaristía, hasta que no hayan alcanzado las disposiciones requeridas. Sobre esta materia que aflige profundamente también nuestro corazón de pastores, he creído deber mío decir palabras claras en la exhortación apostólica Familiares Consorcio, que es un documento que también hemos releído aquí en algunos momentos, por lo que se refiere al caso de divorciados casados de nuevo, o en cualquier caso al de cristianos que conviven irregularmente. Ojo, lo dice el Papa. Ojo, no tiene aquí ninguna de estas líneas que diga pecado. Tengan mucho cuidado en decir estás en pecado. Porque yo les voy a decir otra cosa y me van a disculpar. Porque puede haber más pecado en alguien que recibió el sacramento cuando se llevan como perros, como gatos, que en un matrimonio que no teniendo el sacramento son mejores testigos y mejores padres. Así es que hay que tener mucho cuidado. 2. Asimismo, siento el vivo deber de exhortar, en unión con el sínodo, a las comunidades eclesiales y sobre todo a los obispos para que presten toda ayuda posible a aquellos sacerdotes que, faltando a los graves compromisos asumidos en la ordenación, se encuentran en situaciones irregulares. Nadie esconde el sueldo nombrado. Conocemos, por desgracia, ministros que a lo mejor tienen una doble vida, familias, etc. No lo sé. Ninguno de estos hermanos debe sentirse abandonado por la Iglesia. No es justificación de nadie, es simple y sencillamente que la Iglesia abre las puertas. Y para esas situaciones irregulares dejó 4 caminos, se los repito. Asisten a la Sagrada Eucaristía, tienen la comunión espiritual, por eso aquí se hace comunión espiritual en todas las misas.
La práctica de la caridad y la lectura de la Sagrada Escritura son los medios de gracia para todas esas situaciones delicadas, no de pecado. No me quiero que me mencione la palabra pecado, porque pecas más tú de hablar al otro. Cuando en la Sagrada Escritura te dice, si tu hermano es ocasión de pecado, ven, llámalo en secreto y conversa con tu hermano. Comentarios. Por eso hoy las parejas jóvenes dicen, mejor no nos casamos, porque los que se casan entonces se divorcian y se separan, y entonces, pues, ¿qué se les dice? No, es que aquí está mal el planteamiento. El planteamiento no es una obligatoriedad de que te cases por la iglesia para ser válido el matrimonio. Incluso, yo les voy a decir aquí en México es necesario primero estar casado por lo civil y luego casarse por la iglesia. En otros países, el valor del sacramento es lo mismo que el valor civil. Aquí no. Aquí lo que ha sucedido no es porque te cases te va a ir bien. No es rueda de la fortuna. Así como uno se pregunta, ¿por qué no hay curas? Pues porque no motivamos nosotros. Pregúntense cuántos matrimonios motivan a sus hijos o a sus hijas para casarse por la iglesia o para casarse, ya no por la iglesia, por lo civil. Si ven que la mamá está sufriendo por los golpes del papá y lo quieren dejar y dicen, no, pues es que dice tu abuelita que no lo deje porque es pecado. Es que ya no voy a poder comulgar. Es que es esto. ¿Por qué no te acercas a la verdad? Porque es más cómodo. Pero nadie comprende desde un principio también, señores, que para casarse se necesita una vocación. Porque para dormir caliente hay muñecos de peluche. No son muy grandes. Y no hablan, ni les apesta la boca ni roncan. Pero ahí van. Pero nunca se preguntaron si tienen vocación para el matrimonio, porque lo que pensaron que el matrimonio era, ay, pues ahora sí vamos a estar juntos sin que nadie nos moleste. No, hija, vas a molestarle tú y le vas a fregar la vida a él y él a ti. Y antes no puedes vivir y ahora ya no puedes vivir. Eso no es el matrimonio. Porque no hay una formación para el matrimonio. Porque la formación para muchas familias es que sepas hacer un par de huevos o sepas hacer bien las albóndigas, no se te deshagan las bolas de la carne, pero nunca te dijeron el matrimonio conlleva preparación, conlleva callarte, conlleva bajarle al orgullo, conlleva una transformación, conlleva salir de ti, conlleva muchas otras cuestiones. Y conlleva también tener, no atole en las venas, porque hay cada mujer que tiene atole y no sangre. Lo que tú digas, gordo chino. Yo el otro también manda más, ya no tiene una esposa, tiene una criada. Para eso eres mi vieja. Pues espérate, vieja, la más grande de tu casa, y empieza por mi suegra, a la cual no puedo tragar ni me puede tragar. Si tu mamá no me traga, ni tus hermanas me tragan, por algo será. No porque les caí mal, o porque vino la más hermosa, o porque les quité lugar a sus amigas, porque yo también tengo lo mío y agujetas. Pero a veces a veces somos papás que somos apegados a los hijos, o como en mi caso con mi hija, cuando decidió, que nos dice que se iba a ir de religiosa, mi esposo dice, ay, mejor que se case. Le digo, ¿y quién te dice
que en el matrimonio va a ser feliz. Nadie quiere garantizar la felicidad, en eso estoy de acuerdo. Pero se les ve salir de la casa todas forradas en blanco, que parecen sábanas inmaculadas, para que regresen a los 3 meses, boca abajo, chillando. Yo no lo pensé. Pues no, ese es el problema, que nunca lo pensaste, te dejaste hablar por el corazón. Y como las mujeres tienen un corazón que cada vez que les hacen daño, en lugar de ponerse como roca, se abre más, les repito esa canción. Pégame, mátame, pero no me dejes, papá. Chico. Yo creo que como papás nos falta pedirle a Dios, Señor, estos hijos tú me los prestaste para que yo los educara, los cuidara y creciera. Pero son tuyos, tú dispón de ellos, porque a veces les quitamos las ideas a los hijos que pueden ser sacerdotes, religiosas o el oficio que ellos quieran seguir. A ver. Yo que aquí no quiero llegar a una confrontación. Dios no presta hijos. Dios no es banco, ni casa de cambio. Dios no presta. Dios te los da. Y te los da en las capacidades que tú tienes de estar juntamente con tu marido. Así es que la responsabilidad de los hijos no es de Dios, es tuya. Y los hijos, cuando somos hijos, somos muy egoístas y decidimos hacer de nuestra vida lo que creemos que es mejor, aunque siempre nos equivocamos, porque no tenemos la experiencia que tienen nuestros padres. Pero el padre tampoco tiene por qué solventar mis malas decisiones, pienso yo, porque nadie me obligó. Yo decidí, yo debo de afrontar. Mientras yo le doy cabida que mi hijo cada vez que fracase va a encontrar un espacio en su casa, pues se me vuelve vividor, porque si no, ¿a quién puedo recurrir? Que eso es lo único que me queda, sobre todo mi mundo. Y no nos hacen crecer, porque nadie nos corrió. Y también déjense eso, por favorcito, de hermana soltada, hermana quedada. Se casará, qué bueno, no se casa, pues mejor. En toda la decisión que uno tome en la vida, por más santa que parezca, a veces nos equivocamos. Ahora, yo no digo que no hay que echarle la mano de Dios, por el contrario, sí. Pero ¿qué tanto en ese mismo lenguaje de la búsqueda de Dios, el Dios que yo practico, el Dios en que yo creo, es muy diferente al Dios que tú aprendiste? Porque la mayoría de nosotros crecimos con ese Dios que premia y que castiga. Si no te portas bien, Cruz, te vas a condenar y te vas a estar quemando en el infierno. Y acuérdate de Lázaro, el mendigo. Mendigo él, pero mendigo el que no le dio. Pues ya los dejo porque ya se ven muy cansados. Yo tengo cosas que hacer también fuera de aquí. Entonces nos estamos viendo el próximo lunes, Dios mediante. Muchas gracias por su presencia. Ojalá traigan preguntas porque, digo, yo me puedo pasar con esto todo el tiempo, pero ojalá me traigan preguntas.